Buenas tardes. A nombre del equipo de Semusach les quiero dar la bienvenida al primer conversatorio del 2020 titulado Minería en tiempos de coronavirus, proyección y efecto en la industria. En esta oportunidad nos acompañan Eric Medel, egresado de nuestro departamento, y uno de nuestros primeros expositores cuando nos habló sobre los costos operacionales a largo plazo. En la actualidad, es analista de mercado e industria en Plus Mining, donde su área de trabajo incluye el liderazgo de estudios y consultorías específicas de las compañías, el desarrollo de bases de datos financieras e industriales de la minería y el cobre, la generación de contenido de difusión y el apoyo en la gestión de negocios de la compañía. También nos acompaña Juan Carlos Guajardo, quien es doctor de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Juan Carlos es el director ejecutivo de Plus Mining y a lo largo de su carrera se ha desempeñado como economista del ICSG, el Grupo Internacional de Estudios del Cobre. Fue director de estudios de Cochilco. Entre los años 2006 y 2014 dirigió CESCO, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, entre otros. Finalmente, también nos acompaña Jorge Cantallops, quien es magíster en Economía Financiera de nuestra casa de estudio Losach. Jorge se desempeñaba como sectorialista de minería en el Banco Central, donde era el encargado de realizar el análisis y las estimaciones en el sector minero y su efecto en la economía nacional. Entre los años 2011 y 2014 fue director ejecutivo de Mining Benchmark, donde se encargaba de diseñar y gestionar estudios de análisis económico para empresas mineras y proveedoras. Esto con especial énfasis en el mercado de commodities y la asesoría sobre la coyuntura de la industria minera en Chile y Sudamérica. En la actualidad es el director de estudios y políticas públicas de Cochilco. En este webinar estaremos conversando sobre el impacto del COVID-19 a nivel nacional como internacional en la industria minera, cómo se ha visto afectado el mercado de commodities metálicos, principalmente el del cobre, el del oro, el del hierro, y finalmente cuál es la situación de la industria minera chilena, los desafíos actuales y futuros más allá del COVID. Sin más preámbulo, quiero dejar ahora a Eric, que nos puede comentar. Te quería preguntar, ¿cuál es tu decisión respecto al impacto que está generando el COVID en la industria minera? Súper. Bueno, gracias, Imel, por la presentación. Antes de comenzar a responderles, también quisiera darle las gracias a todo el equipo de Semusach, a los participantes que tenemos, que veo que son ya más de 100 personas. Esto ha tenido bastante buena recepción. Y bueno, con mucha humildad también recalcar que es un honor estar presentando con Juan Carlos Guajardo y Jorge Cantallops. Así que, nada, un agrado tenerlos aquí a ustedes y les agradezco mucho la invitación. Respecto a tu pregunta, bueno, la respuesta es bastante amplia. El impacto en toda la economía global del COVID ha sido bastante sustancial, bastante notorio, y en particular en la industria minera, esto se ha visto reflejado en importantes reducciones en la oferta de distintos elementos minerales debido a paralizaciones, menores niveles de actividad y en algunos casos cierres de operaciones mineras. Dentro de lo que estás mencionando, ¿cómo podrías ver que se están afectando los costos operacionales pensando en las medidas de distanciamiento que están tomando las compañías, esto de que ya no se usan los buses a su mayor capacidad, lo mismo que los traslados? ¿Cómo esto está, y la disminución de la dotación que se tiene en faena, cómo esto ves tú que está afectando los costos operacionales que se están teniendo? Mira, respecto a los costos operacionales, hay dos efectos contrapuestos. Por un lado, tienes una importante apreciación del dólar respecto a monedas de países emergentes, de otras naciones, lo cual está presionando sin duda los costos a la baja. En otro lado, tienes la fuerte caída que ha tenido el precio del petróleo, producto de toda esta crisis que estamos viviendo desde principios de año, que también es un elemento que contribuye a la baja. Y en suma nosotros estimamos que eso estaría contribuyendo a un decrecimiento en torno a un 10% en los costos operacionales. Ahora, por el lado de las medidas de distanciamiento, las extensiones de turno y las bajas de dotación, aún es difícil calibrar muy bien el impacto directo en términos numéricos, dado que había una heterogeneidad en las medidas adoptadas por diferentes mineras. Te lo pongo en el siguiente caso: hay operaciones mineras que han reducido su dotación en un 30%, hay operaciones mineras que han paralizado prácticamente un gran porcentaje de sus actividades, incluso sus proyectos, y hay otras operaciones que están operando con relativos niveles de normalidad. Por lo tanto, darte un número a priori de ese impacto es complejo. Sabemos que sí es al alza, pero como te digo desde un principio, va contrapesado por estos elementos que te mencioné al principio.
Juan Carlos, te quería preguntar tu opinión respecto a cómo ves que se está afectando a nivel nacional, tanto como internacional, la industria minera. ¿Cuál es tu apreciación respecto a esto? Bueno, lo que yo destacaría es que estamos enfrentando un monstruo que nunca habíamos enfrentado aquí. Es la primera vez que hay una crisis de estas características. Nunca en la historia había habido un impacto de este tipo, una crisis así, y lo que uno ve también es una diversidad en las reacciones. Tomando lo que decía Eric, bueno, probablemente no me voy a repetir con muchos argumentos de Eric, porque bueno, trabajamos todos los días, así que hay muchas cosas que discutimos y en varias estamos de acuerdo, ¿no? Por supuesto. Yo destacaría que la diversidad que se está produciendo en respuesta a esta crisis es importante. Tal vez en Chile no lo notamos tanto porque Chile, bueno, de una u otra manera las compañías me parece que han seguido algunos lineamientos, ¿no? Pero si uno ve la situación en cómo lo ha enfrentado Perú, cómo lo ha enfrentado Brasil, cómo lo ha enfrentado Ecuador, Argentina y en otras partes del mundo, las realidades son muy diversas, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un punto que hacer bien importante y habrá que sacar lecciones. Creo que eso es bien trascendental también. No estoy diciendo que mañana, pero probablemente de aquí a algunos meses más, cuando ojalá esto haya pasado, va a haber que sacar lecciones de cómo se reaccionó y qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal, ¿no? Jorge, yo te quería preguntar a ti, ¿cuál tú crees que son los principales elementos que debería tener la industria minera frente a este COVID-19 que nos está Eh, tocando? Jorge. tengo, me pasó lo que no debería haber pasado, no sé si me preguntaste a mí, pero no escuché. Sí. Tengo un problema de conexión, parece, me falló. Disculpa, ¿tú me puedes repetir la pregunta? A ver si la puedo escuchar bien, porque no escuché nada. Sí, por supuesto. Te preguntaba, a tu parecer, ¿cuáles podrían ser los principales elementos para tener en consideración dentro de la industria minera dentro de este contexto de pandemia? Perfecto, mira, bueno, lo primero también agradecer la invitación y decir que para mí una de las cosas más relevantes que no se mencionó en en mi presentación es que hago clase y eso me gusta mucho. Lo siguiente es que voy a parar el video porque al parecer el problema de conexión lo tengo yo hoy día. Eh, pero decir que los impactos en es muy difícil medir los impactos. Coincido plenamente con Juan Carlos en que es muy difícil saber lo que va a pasar. Hay que separar los impactos en lo que es cortísimo plazo, eh, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Yo creo que es muy difícil no hacer esa separación. En el cortísimo plazo no sabemos qué va a pasar. O sea, el cortísimo plazo es lo que nos ocurrió hace 2 días en Santiago, que nos dicen que es cuarentena total. Por más que se pudiera anticipar, no se sabía en qué momento iba. Y eso puede generar impactos muy grandes. Ya con respecto a lo que preguntas tú de cómo prepararnos, yo creo que ya lo han dicho varias veces en distintos actores muy relevantes de la industria. Y sin duda va a cambiar la forma de hacer la actividad minera, no solamente la actividad minera, toda actividad. Pero la actividad minera siempre ha sido una actividad in situ. Es imposible que se haga de otra manera. Pero yo creo que los riesgos de este tipo de situaciones a nivel global van a crear los incentivos para que las compañías mineras traten de remotizar lo más posible. Y eso es un impacto que va a haber en la industria. Y hay que anticiparlo. Incluso estoy pensando en la formación de los estudiantes, cómo nos preparamos para eso. Eso estoy pensándolo ya en el largo plazo.
en el muy largo plazo. Porque los impactos para el corto, por ejemplo, lo que nos va a ocurrir entre este año y el próximo es que las compañías mineras están muy necesitadas de caja, esa es una realidad, no solamente la compañía minera, todos están necesitados de caja, y cuando se opera buscando caja, la maximización es distinta a cuando se opera maximizando los flujos de largo plazo. Y eso puede también tener impacto, y son desafíos para la industria. Porque obviamente hay una redefinición de planes mineros, de metodología que puede tener un impacto. Y eso es un poco lo que, para no extenderme un poco más, lo que yo veo, digamos, hay que separar los impactos, desde el cortísimo hasta el muy largo, pero donde yo veo el rol, por ejemplo, activamente la tecnología en el, digamos, entre corto y mediano, que ajustar estos planes mineros para cumplir con la necesidad de caja sin afectar la sustentabilidad del sector, y por otro lado, pensar en el largo plazo de una mirada totalmente distinta. No sabemos qué va a pasar con la demanda, tampoco. Muchas gracias, Jorge. Y en la misma línea, hablando ya de lleno en el tema de caja, ¿tú cómo crees que podría afectar al mercado esta solicitud por parte del Estado chileno de 23.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional? ¿Ves que esto podría ser alguna A ver, eso, una mención importante al mercado? ¿Podría afectar en algo? a ver, los impactos que tienen ese tipo de medidas son netamente locales, y son buenas medidas de todas maneras. Afortunadamente Chile tiene holgura desde el punto de vista financiero, comparado con gran parte del mundo, digamos, como para poder asumir deudas de otro tipo. Eh, el punto, a lo mejor la mezcla que puede hacer eso con la industria minera y con lo que mencionó Erika al comienzo, es que eso puede llegar a tener algún impacto en el dólar. Vemos que para el corto plazo, el cortísimo plazo, lo que más está determinando el precio del cobre es el precio del dólar. Y eso tiene un impacto local, sin duda. Y por otro lado está la parte monetaria, digamos que este préstamo que también puede tener un impacto en el dólar en el otro sentido. Y eso podría terminar repercutiendo en la industria minera en los costos. Fundamentalmente, por lo que muy bien dijo Eric, digamos que una parte fundamental de los costos están en moneda extranjera y otra parte en moneda nacional, casi a modo de simplificación 50 y 50, y por lo tanto esa amortiguación en los costos que ha habido a raíz de la devaluación de la moneda local podría tener algún impacto en la medida que se inyecte mayor cantidad de dólares en la economía chilena. Muchas gracias, Jorge. Juan Carlos, quería hacer una consulta más que nada respecto a algo que mencionaba anteriormente, Jorge, respecto al cambio tecnológico, la productividad y quizás cómo esto podría afectar y verlo como la oportunidad de quizás llegar a compararnos con distritos mineros como Australia, Canadá, frente a esta oportunidad de teletrabajo o telecomando, cómo esto podría ayudar a Chile para posicionarse de mejor manera, o cómo lo ves tú. Sí, bueno, yo creo que acá se cruzan dos cosas y las dos van en la misma dirección. Lo primero es que tenemos un problema subyacente de productividad en nuestro país, ¿no? Eso está medido por diferentes lados. La Comisión Nacional de Productividad hizo un estudio bastante acabado, hizo comparaciones bien a nivel micro y se detectaron problemas de productividad en nuestro país. Y muchos de ellos tenían que ver con tiempos muertos y una serie de cosas donde el desplazamiento de las personas, la permanencia en su lugar de trabajo, es lo que genera el mayor impacto de menor productividad en nuestro país. Entonces, en la medida que la otra fuerza, que es este aceleramiento de la automatización y la entrada de más tecnología, pueda ir ayudando a este problema de productividad, yo creo que estas dos cuestiones van a juntarse y van a permitir que la minería chilena tal vez logre un mayor estándar de productividad. Por cierto que esta transición o este aceleramiento de esta tendencia va a tener
va a tener bastantes costos, ¿no? No nos podemos tapar los ojos ante esa realidad. Siempre hay costos de transición. Pero en ese sentido, y sobre todo para la audiencia a la cual estamos hablando, que son profesionales, me parece que están en la universidad o profesionales recientes, digamos, de reciente formación, la historia también ha enseñado de que los cambios tecnológicos, los cambios de este tipo de cuestiones, no son en blanco y negro. Estos cambios hay una escala de grises bastante grande, y si bien hay cosas que desaparecen, hay cosas que aparecen. Me refiero concretamente, hay labores en las compañías mineras que probablemente van a desaparecer, pero van a aparecer otro tipo de funciones que van a ser distintas. Entonces, yo creo que mirando la historia, mirando la realidad que enfrentamos, lo único que cabe es estar muy bien conectado con las tendencias más importantes que están ocurriendo actualmente, estar muy cerca de lo que las compañías mineras realmente están necesitando, qué es lo que las compañías mineras están observando, dónde están poniendo plata para hacer cambios, para hacer ajustes, y que esa información la pueden ustedes incorporar a su formación y la pueden incorporar a sus expectativas, ¿no? Creo que esa sería mi respuesta para un tema tan importante. Muchas gracias. A ver, Eric, ¿cuál crees tú que son de los elementos primordiales que deberíamos tener entonces nosotros, futuros profesionales, en la formación de este nuevo mercado que nos toca enfrentar? Ya. Mira, yo creo que me gustaría complementar un poco lo que mencionó Juan Carlos, y esto de la perspectiva más bien histórica. En los últimos 10, 15 años aproximadamente, el incremento en la gente trabajando, la gente empleada en minería, ha sido en torno a un 30-40%, lo cual no ha tenido un correlato muy apegado a lo que ha sido el incremento en la producción minera propiamente tal. Esto se dio de la mano con la fiebre del superciclo, los grandes precios impulsaron una contratación muy grande de nuevos trabajadores en la industria minera. Al mismo tiempo se dio una fiebre en las universidades y en los centros de formación técnica por el lado minero. Y bueno, lo que ocasionó esto es una gran cantidad de profesionales en el sector, para un sector que probablemente no requiera tantos. Las claves aquí para ser competitivo como futuros profesionales o como profesionales ya recién egresados, pienso que se orientan justamente a lo que menciona Juan Carlos, que es estar al tanto de las nuevas tecnologías. La industria minera está buscando de algún modo reducir su dependencia al trabajador humano, al capital humano, e incorporar cada vez con más fuerza tecnologías de automatización, de inteligencia artificial, de machine learning, etcétera, los cuales sin duda generan un proceso de destrucción creativa, sacan muchos empleos del sector, pero al mismo tiempo generan otros empleos que requieren capacidades tanto en el sector o en el lado minero técnico, así como en el sector tecnológico. Solo como antecedente, hemos notado que gran cantidad de mineras que han reducido su dotación debido a esta contingencia, se están dando cuenta que el mismo trabajo que hacían antes del COVID, lo pueden hacer en relativa normalidad, no digo en normalidad absoluta, pero en relativa normalidad, con menos gente. Y la idea aquí no es traer malos augurios, pero esto es un primer síntoma de una tendencia que la industria minera ha venido empujando hace bastante tiempo, particularmente desde el fin del superciclo, que es reducir el número de personas. Por lo tanto, para redondear la respuesta, yo creo que los nuevos profesionales deben estar al tanto de las nuevas tendencias, particularmente en áreas tecnológicas. Muchas gracias, Eric, por tu comentario. Y quería irme un poco a hacerte una consulta a ti, Jorge, que ¿cómo ves tú que se podría ir desarrollando, de cierto modo, el tema de las producciones, los tonelajes, las producciones esperadas, los nuevos proyectos? ¿Cómo se ve esto en la industria nacional? ¿Cuál es tu apreciación respecto? Ahí sí.
Lo mencionaba un poquito antes, digamos, los impactos que puede tener esto. Nosotros lo que estamos viendo es que sí, hoy día va a haber un impacto en, en la, en el potencial de producción de este año. Insisto, o sea, nosotros estamos estimando que el potencial de producción de Chile de mineral, de fino, este año podría verse afectado en aproximadamente 200.000 toneladas y tal vez un poco más. No obstante, como decía, ese cambio en esa pérdida de producción potencial se puede mitigar. Se puede mitigar con un aumento de productividad, se puede mitigar con ajuste a los programas mineros y se puede mitigar con algunas variables que las compañías pueden manejar. Insisto, el objetivo de la caja puede llevar a incentivar ese tipo de decisiones, de la necesidad de caja. Pero eso va a tener un impacto. Probablemente y eso no solamente, bueno, voy a hablar de Chile, pero probablemente va a pasar va a pasar también en Perú, va a pasar en otros países que también la situación es simétrica, va a ocurrir exactamente lo mismo, y probablemente vamos a tener algún impacto en la producción, en la cantidad, en el potencial de producir en los próximos años, o a lo mejor a finales de este año y a lo mejor la primera parte del próximo año, a lo mejor ahí se va a traducir en parte. Ahora, si esto se prolonga, si el impacto en la menor dotación se prolonga, claro, va a generar el incentivo y las compañías mineras se van a dar cuenta que a lo mejor algunas cosas sí las pueden hacer con menos gente. Pero lo que puede generar también es que el retraso de algunos proyectos. Hasta el momento hemos visto que algunos proyectos, claro, se suspendieron por 30 días, 45 días, 60 días, pero hay urgencia por apurar, como el caso de Codelco, de retomar rápidamente el avance de esos proyectos. ¿Por qué? Porque la producción se puede impactar, y a lo mejor se puede impactar, insisto, a lo mejor no se va a notar este año, pero hay un potencial de que esa producción, ya sea por ajuste en las producciones de este año, leyes, relación estéril mineral y otras, pueda tener un impacto hacia el final de este año y el próximo, pero la otra tiene que ver con el avance de los proyectos. Claro, una cosa es que tú lo puedas postergar un mes, 2 meses, 3 meses, pero ya si lo postergas más, puede afectar la capacidad de Chile de producir. Sumado eso, a que llevamos años pegados los 5.800.000 toneladas, genera un escenario no tan optimista en cuanto a nuestra participación de mercado. Y por otro lado, si seguimos pegados los 5.800.000 toneladas, no podemos llegar a los 6 millones, el costo de esa producción, simplemente porque no está a lo mejor ocupando el máximo potencial, va a aumentar, simplemente porque está dividiendo por un número menor. Y eso también puede tener un impacto. Yo creo que hay muchas alertas. La industria minera creo que ha reaccionado bien. Creo que también hay que destacar el rol que han cumplido los sindicatos en la industria minera en estas crisis, tanto desde el fin del año pasado como ahora, con el objetivo de preservar la producción. A veces uno se olvida y dice que a lo mejor podrían tener un rol distinto, pero yo quiero mencionar el impacto que puede tener en Chile una pérdida de producción. Estoy pensando el impacto que puede tener precisamente en el tipo de cambio. No olvidemos que el 50% de las exportaciones de Chile son mineras y el 90% de eso es cobre. Por lo tanto, cualquier impacto de menor producción genera un tremendo impacto en la cantidad de divisas que recibe el país y en un momento donde es particularmente complejo. Por lo tanto, yo creo que hay que destacar lo que ha hecho la industria minera, pero no hay que por eso pensar que esto va a poder sostenerse sin reactivar en algún momento, o que esto no va a tener impacto porque existen paralizaciones o suspensiones de los proyectos. Lo va a tener. A lo mejor no este año, pero sí el próximo. Gracias, Jorge. Más o menos en la misma línea, Juan Carlos, te quería hacer una pregunta. Hace unas semanas atrás salió un estudio de EY en el cual se mencionaba que si la pandemia duraba más de 2 meses, ellos proyectaban una disminución de la demanda de cobre entre un 12 y un 15% y del aluminio en un 16-20%. Más o menos en la misma línea de lo que estaba comentando Jorge. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Que ya escapa un poco de nuestras manos, pensando que no sabemos cómo se va a comportar la economía china
o europea estadounidense. Claro. Bueno, los números de Iguay, la verdad que en este minuto ponerle a firme alguna proyección está bastante difícil, ¿no? O sea, uno podría hablar de 12, puede hablar de 5, de 7. Lo que sí sabemos es que va a haber un impacto en la demanda y también lo va a haber en la oferta. ¿Ah? Eso es bien importante. Al comienzo yo destaqué que esta es una crisis inédita porque es una crisis doble, ¿no? De oferta y de demanda. Entonces, acá es bien relevante ver cómo se va a lograr, cómo llegamos a la meta, qué balance vamos a tener al final de esta historia. Yo te diría que los factores que hay que considerar o tener en cuenta en esta búsqueda del balance o búsqueda del final de la historia para saber si vamos a tener una crisis terminal, o una crisis muy profunda, o una crisis relativamente manejable. Bueno, por el lado de la oferta, es cierto, suscribo los comentarios de Jorge. Yo agregaría una cuestión que es que todavía no sabemos si esto puede significar o puede gatillar que minas de alto costo puedan también tener decisiones de cortes de producción, si es que esta crisis se prolonga, por ejemplo. Esa es una dimensión que no ha estado muy mencionada, pero creo que es importante tenerla en cuenta. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta por el lado de la oferta, diría, es el rol que juega la chatarra de cobre en el balance mundial. La chatarra es mucho más intensiva en mano de obra, son recolectores, en fin, que van juntando en una cadena muy larga de operadores hasta llegar a una fundición. La chatarra se va a ver fuertemente afectada. Entonces, eso ayuda, entre comillas, a que la oferta no tenga o tenga más bien un recorte importante. Claro, y por la demanda, por la demanda que es el otro lado de la moneda, bueno, ahí probablemente estén los escenarios más complejos de predecir. Yo quisiera dejar los titulares planteados para que tal vez los vayamos desarrollando en lo que queda de la conversa, pero ciertamente uno muy importante es China. ¿Qué va a ocurrir con China es determinante? Ahí hay muchos factores a observar. China está adelantada en su recuperación respecto de otros países, pero está el riesgo de las reinfecciones. Ojo, está el riesgo geopolítico. No hemos hablado de eso, pero la relación con Estados Unidos está poniéndose muy complicada y eso puede tener grandes consecuencias. Está el tema de cuán efectivos van a ser las inyecciones o los planes de estímulo que los gobiernos están destinando. No olvidemos que Estados Unidos sobre todo está con su máquina de imprimir billetes a toda velocidad y esa situación hasta ahora logró estabilizar los mercados, pero puede tener consecuencias a mediano y largo plazo y consecuencias que no pueden no ser muy, muy positivas, sobre todo por el lado de la estabilidad del dólar. Entonces, creo que hay un marco de elementos que uno puede tratar de identificar y poner sobre una balanza, pero todavía hay muchísima incertidumbre y obliga a estarlos observando con cuidado. Yo dejaría hasta ahí la respuesta porque creo que puse muchísimas cosas y es mejor tal vez irlos conversando y discutiendo. Bueno, entonces quiero dejar abierto, Eric, si es que quieres hacer algún comentario respecto a este mismo tema. Sí, mira, bueno, como mencionó Juan Carlos, un tema súper amplio, hay muchos elementos en juego, relaciones geopolíticas, el desempeño de la economía. Yo tal vez haría un poquito más de hincapié en los escenarios de recuperación que podría haber tanto para China como para el resto del mundo.
y cómo se han ido planteando distintos casos que a la larga todavía no tenemos la certeza de qué va a ser. Inicialmente, hace unos 2 meses, se hablaba de una fuerte recuperación en forma de V, en la que China iba a tocar fondo e iba rápidamente a repuntar. Se hablaba lo mismo para Occidente, con cierto nivel de rezago, pero ahora todo pareciera apuntar a que los escenarios de recuperación van a ser un poquito más lentos, un poquito más accidentados de lo que inicialmente se creía. Y esto particularmente porque, bueno, la pandemia nadie la conoce, estos son argumentos ultra conocidos que hemos visto en noticiarios, en distintos estudios, y lo importante aquí es que los efectos, tanto en la oferta como en la demanda de minerales, podrían profundizarse. Si inicialmente teníamos una estimación en torno a 4 o 5% de caída en la oferta, esta podría llegar hasta un 7% en la caída de la oferta de cobre, si es que las medidas de restricción incrementan, si es que las disrupciones a la actividad minera impiden el desarrollo de la misma, y si es que también factores económicos, como bien mencionaba Juan Carlos, presionan a operaciones de más altos costos a tener que cesar sus operaciones en función de sus requerimientos de caja, como muy bien lo exponía Jorge. Por el lado de la demanda, lo mismo, a medida que se siga manteniendo esta parálisis la economía, vamos a ver que el dinamismo va a reducir fuertemente la demanda de cobre y de otros metales, tanto por consumo de consumidores finales, como por reducción en los ingresos de los hogares, como por menores niveles de inversión, en fin. Y esto podría causar justamente un nuevo balance donde los elementos que menciona Juan Carlos serían muy, muy cruciales. También destaco la disponibilidad de chatarra y, bueno, es un escenario que todavía nadie sabe. Se puede avisorar que va a ser negativo, pero es difícil predecir hasta dónde y hasta cuándo. Muchas gracias, Eric. Eh, bueno, aprovechando que tenemos varias preguntas de los participantes de este seminario, quería aprovechar de hacerte una que dejaron aquí a Jorge. Dice, ¿en qué pie está la industria minera chilena al cabo de 3 meses de lockdown? ¿Y cómo esperas que evolucione en lo que queda del año, suponiendo que no se disponga de vacunas a tiempo? A ver, yo creo que en general está en buen pie en comparación con otras, a ver, de partida con otras industrias del país. La industria minera tiene, entre comillas, la característica, digamos, no es fortuna, digamos, la característica de operar en lugares distantes, puedes ajustar turnos, y tiene también, entre comillas, la espalda financiera, más allá de que yo insisto, a mí el tema de la caja me preocupa, la espalda financiera para asumir algunos costos para poder seguir operando. Pero eso, insisto, hasta hoy día, nadie sabe lo que puede pasar mañana, nadie sabe cuántos casos pueden gatillarse en un cambio de turno, digamos, en alguna compañía importante, y eso es un riesgo permanente. Lo mismo que puede ser un activo, el hecho que estén, entre comillas, aislados, entre comillas, confinados, digamos, la faena, también le pasa a ser un riesgo, en el caso de que se detecten muchos casos. Por lo tanto, es bien difícil. Yo diría que hasta el momento lo ha hecho bien. Me atrevería a decir que hasta el momento pero hay un riesgo importante. No es menor mencionar que hasta el momento la industria minera es considerada también estratégica. Dentro de todos los planes que se han hecho la industria minera es considerada estratégica y es clave que siga operando mientras pueda, digamos. Pero, insisto, hay mucho riesgo que esto se pueda caer en cualquier minuto. Esperemos que no, que se pueda manejar. Insisto, sí, una evaluación yo creo que en general ha estado bien, pero con mucho riesgo. Podríamos hablar entonces que quizás ha sido una ventaja que la industria minera siempre haya tenido un foco dentro de la salud y la seguridad de sus trabajadores al momento de enfrentar esta crisis. Sin duda, no, mira, es importante destacarlo. Yo creo que eso es una realidad, que, lo, que, lo, que los trabajadores de la industria minera se hagan un test antes de entrar a una faena,
no lo sorprende, digamos, o sea, un test más, digamos, un test menos, digamos, no es tema. Y el foco, digamos, el tener áreas de HSEC, digamos, y en general de seguridad, digamos, muy desarrollada, yo creo que también es un activo que ha ayudado. Pero insisto, uno puede decir que esto está pasando y el día de mañana ocurre algo que puede cambiar todo este escenario. Entonces, lamentablemente, esa es la situación. Y quería complementar un poco lo que dijo Eric de la demanda y Juan Carlos, asignar un riesgo adicional, y es cómo pueden cambiar los patrones de comportamiento, volviendo un poquito al tema de mercado. Porque una cosa, y hoy día el mundo, el planeta se va a volver completamente keynesiano, dijo, como lo escribió en una columna alguien no hace muchos días, pero el punto está en que tú puedes gastar para que la gente consuma, pero ¿qué va a consumir la gente? O sea, por eso digo que ese impacto de mediano plazo, lo digo en términos muy concretos, China puede generar los mayores incentivos a reactivar su industria, pero ¿quién? ¿Para quién? O sea, si Europa, Estados Unidos, que son un mercado importante para los productos que fabrica China, están lentos y cuando se reactiven, yo no sé si los franceses lo primero que van a hacer va a ir a comprar autos eléctricos, por ejemplo. Entonces ese patrón de comportamiento también puede que tenga un impacto que vaya más allá del impacto que puede tener hoy día, porque a lo mejor la producción industrial china se puede reactivar, pero ¿quién va a comprar eso? Ese es el punto. Oye, ¿podría agregar algo al comentario de Jorge? Sí. Por supuesto. Claro, yo creo que es importante ese punto de los cambios en los patrones de mediano y largo plazo, pero fíjate que yo le quiero agregar una posibilidad en el lado positivo, porque creo que las propiedades antimicrobianas que tiene el cobre podrían salir muy fortalecidas de esta crisis. Es una posibilidad. Que exista un pequeño o un impulso adicional a la demanda de cobre por su utilización o por sus características antimicrobianas. Entonces, efectivamente, estamos en una situación de donde hay incertidumbre a corto, mediano y a largo plazo, pero hay algunas que podrían incluso terminar jugando más bien a favor del cobre, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento a todas las fuerzas que están entrando a este escenario y ver cómo salimos, ¿no? En esa misma Quisiera, línea, sí, disculpa, Eric, quisiera por favor. intervenir, también es un tema que, el tema de las preferencias en los consumos es muy interesante. Y hay otro, yo aquí me pongo por el lado negativo, Juan Carlos hablaba de lo positivo, y es que en los últimos años la industria del cobre, la industria del litio han puesto sus fichas en el desarrollo de los vehículos eléctricos, y vemos que esta pandemia, esta crisis, ha cambiado fuertemente algunas preferencias, algunas formas de hacer las cosas. Ya no vamos al supermercado, el supermercado viene a nosotros, ya no vamos a la oficina, estamos en el home office, y por lo tanto las necesidades de transporte, de uso de vehículos son cada vez menos intensivas y podría ser más aún en el futuro. A lo que voy es que nuevamente esta pandemia está poniendo a prueba lo que creíamos que podían ser los soportes de la demanda, y uno de los aspectos que yo veo que podrían cambiar es efectivamente cómo los consumidores se van a comportar respecto a la demanda de vehículos, particularmente vehículos eléctricos. Quería plantearle quizá a Juan Carlos, Jorge, que se pudieran referir respecto a lo que estábamos mencionando anteriormente de las propiedades para la salubridad que tiene el cobre, cómo poder impulsar una suerte de política pública de implementación del cobre, por ejemplo, dentro de los edificios públicos, en la banca, en las construcciones, en las nuevas construcciones, los distintos sectores, por ejemplo, las barras donde se apoya a la gente, cómo impulsar una política pública para que Chile sea un referente frente a esta nueva demanda de cobre o dándole esta nueva posibilidad. No sé si lo parto yo, si quieres, Juan Carlos. Por favor. Ya, mira, el ministro de Minería lo mencionó, lo ha mencionado.
y yo creo que es una buena idea. Casualmente, por esas cosas del destino, el cobre también está barato, digamos. Entonces, tal vez es el momento de incentivar ese tipo de usos. Ahora, también hay que mencionarlo bien, cuánto significa. Y por otro lado, me parezco el malo, digamos, siempre el escenario negativo, pero también hay que mencionar que este tipo de propiedades ha tenido algunos bemoles en algunos momentos, y es más, en algunos casos, algunos organismos internacionales, o algunos lobistas internacionales, han acusado al cobre de algo que es verdad, que es de ser biocida. Y por lo tanto, eh, en algunos casos, digamos, estas propiedades pueden ser consideradas como una propiedad negativa del cobre. Eso es en nanopartículas, es en circunstancias muy especiales, pero se ha escuchado y se han presentado quejas o reclamos o investigaciones en algunos foros internacionales con respecto a eso. Por lo tanto, yo creo que es muy importante lo que menciona, hay una tremenda oportunidad y tenemos que tomarla como una oportunidad de fomento a la industria, pero también con todos los respaldos científicos. Chile ya dio una batalla hace más de una década, probablemente estaba Juan Carlos en esa época en Cochilco cuando se dio la batalla del cobre, digamos, Fue más de una década, Jorge, lamentablemente. fue Mira más las de una caras. década, sí. Sí. Pero bueno, casi 2 décadas donde se dio una batalla donde efectivamente algunos organismos internacionales acusaban al cobre de ser dañino para la salud, y hubo un tremendo trabajo que hizo Chile para demostrar que no solamente no era dañino, sino que era beneficioso y necesario para la salud. Pero hubo que trabajar en conjunto la ciencia con los organismos técnicos, por ejemplo, Cochilco en ese momento, digamos. Y yo creo que junto con el fomento que se puede hacer a nivel local, hay que buscar todos los foros internacionales y las instancias para defender al cobre, en todos los aspectos. Yo creo que eso es fundamental también. Juan Carlos, ¿quieres mencionar algo Sí, respecto a esto? bueno, no, complementar tal vez lo que decía Jorge, diciendo que, claro, Chile es un país muy pequeño. Lo que Chile pueda hacer para aumentar el consumo de cobre no va a tener un impacto en la demanda mundial, ¿no? Pero sí es importante, creo, que existe un efecto de demostración. Es decir, que Chile pueda probablemente promover el uso del cobre. Yo utilizaría la palabra revitalizar el uso del cobre, porque en muchos aspectos las propiedades antimicrobianas del cobre se conocen hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, se dejaron de usar por consideraciones de costos muchas veces, pero ahora sabemos de que hay beneficios sanitarios que pueden compensar ese mayor costo en la utilización del cobre. Entonces, eh, yo creo que el país debería avanzar con esta iniciativa de mostrar que una mayor utilización del cobre puede ser beneficiosa, y eso abriría las puertas para este camino de posicionarlo a nivel internacional con todos los resguardos que estaba mencionando Jorge desde el punto de vista de la evidencia científica y otros parecidos, ¿no? Quiero aprovechar el momento de empezar leerles algunas preguntas que nos están dejando aquí en el chat. Y aprovechando, Eric, si te voy a leer la pregunta, para que la pueda dar tu opinión, de Rodrigo Munizaga. Dice: actualmente la minería está tomando las medidas de forma reactiva y no preventiva, debido a que la minería pone barreras en los desarrollos de innovación. Respecto a su visión personal, ¿creen que puede cambiar la aceptación de los levantamientos de pilotajes nuevos después de la experiencia que estamos viviendo con la pandemia? Sí, yo creo que en el muy corto plazo, pese a que estamos en una crisis, la reacción de la minería frente a nuevos desarrollos tecnológicos o pilotaje de tecnología va a ser probablemente negativa. Esto muy en línea con, uno, la debilidad financiera que pueden tener las compañías ante un menor escenario de precios, ante producción deprimida,
ante probablemente cuentas financieras un poquito desgastadas, y por lo tanto en el corto plazo yo esperaría que la reacción ante este tipo de desarrollo no cambie mucho. Ahora, probablemente en el mediano a largo plazo esto sí puede ser un punto de inflexión que acelere ciertas tecnologías. Por ejemplo, el teletrabajo. Estamos viendo que esto está tomando bastante fuerza, y de la mano con eso, ya sabemos que la industria es bastante reticente, bastante conservadora, pero de la mano con aquello puedan impulsarse otro tipo de tecnologías, ya sea en procesos mineros, procesos mineralúrgicos, o bien en otras operaciones unitarias donde haya tecnologías emergentes o haya pilotajes andando. Más o menos en la misma línea, aprovechando, Juan Martínez pregunta a todos los panelistas referente a las tecnologías que están buscando las empresas mineras en apoyo a la situación coyuntural actual. Entiendo que la mayor parte de las compañías busca mantener y hacer caja, por lo cual están buscando ahorrar costos. En ese tenor, ¿qué tecnologías modernas conocen ustedes están ayudando a las empresas para ese objetivo? Eric, si quieres aprovechar. Sí. Mira, O... sí, sí, claro. Después le damos la palabra a Jorge y Juan Carlos. Yo creo que más que tecnología, las primeras balas que están usando las compañías mineras tienen que ver con, uno, la gestión de la producción, y dos, aspectos de gestión financiera. Como te digo, mi opinión, mi perspectiva es que las nuevas tecnologías son más bien de largo andar, y no como una medida frente a una contingencia como la que estamos viendo actualmente. Eso, cedo la palabra a los otros participantes. A ver, yo no soy un experto en tecnología, dejarlo claro, entonces la pregunta me sobrepasa, pero evidentemente son todas las tecnologías que permitan dar continuidad operacional al menor riesgo posible de contagio y de contacto entre las personas, va a ser una tecnología bienvenida. Y en ese sentido yo creo que, y ahí lo tomo desde nuestro rol en Cochilco, desde el diseño y propuesta de política y evaluación de políticas públicas que apunten a la creación de valor. Y así como yo decía que está un poquito pegado los 5.800.000 toneladas, digamos, y que con suerte, con mucha suerte, podemos seguir creciendo a unas tasas bastante modestas la producción en los próximos años. Lo que es gigante es la oportunidad que se crea aguas arriba en la industria minera. ¿Por qué se va a transformar? Es una industria que se va a transformar. O sea, los requisitos que tiene la competitividad que va a exigir en el mundo en términos de sustentabilidad, en términos de remotización, en términos de certeza de los impactos ambientales que tiene que dar la industria minera, es una gigantesca oportunidad. Y no existe un país que tenga alguna ventaja comparativa hoy día en eso. Por lo tanto, tenemos que aprovechar la ventaja comparativa que tenemos en recursos y en volumen de recursos mineros para desarrollar la tecnología. Yo soy convencido de que hay que hacer eso. Y hoy día la oportunidad, o sea, la coyuntura acelera la necesidad de las compañías y por lo tanto debían estar más sensibles a escuchar tecnologías que apunten a eso. Eso es lo que yo pienso. Insisto, no soy un experto en cada tecnología y no me voy a meter en esos temas porque voy a hacer el loco, pero sí creo que es pensarlo a nivel más estratégico, es cómo resolvemos la necesidad y los dolores que tiene hoy día la industria y que probablemente van a ser dolores que le van a durar muchos años y que, van a permanecer y que tienen que ver con ese tipo de desafíos, digamos, de sustentabilidad, remotización en esa línea de automatización. Bueno, yo agregaría muy específicamente que si hay algo que tal vez tecnológicamente hoy esté sucediendo en la minería, está más bien asociado a temas sanitarios, ¿no? Las compañías mineras están gastando plata en mejores tecnologías de test, están ayudando a las comunidades para mejorar sus estándares sanitarios en las zonas alrededor. Yo creo que por ahí podemos ver un impacto tecnológico asociado a esta crisis, pero yendo a la cuestión más de fondo,
creo que se puede distinguir dos cosas. Primero, que efectivamente, como esto lo mencionó Eric, el foco es en la extracción. Hay un foco en la extracción muy fuerte y eso creo que va a tener consecuencias en lo que es la capacidad de producir en el futuro. Esa idea la desarrolló Jorge antes. Pero para ir al tema del pilotaje y todo eso, y cerrar mi comentario, aquí no hay que perder de vista que los costos de producción en la minería chilena y en la minería mundial se instalaron en un nivel mucho más alto de lo que ha sido históricamente. Producir cobre hoy implica niveles de costo que son 2 o 3 veces los costos que había hace 15 o 20 años atrás. Por lo tanto, la industria minera sabe que para su supervivencia necesita abordar este desafío. Si la pandemia lo va a acelerar o no, yo creo que al final de cuentas va a ser un poco anecdótico, porque la necesidad es una necesidad de supervivencia para la industria minera. Y eso va a tener que llegar de tarde o temprano por uno u otro camino. Muchas gracias. Más o menos en la línea de lo último que estamos hablando de Juan Carlos, Jorge, está la pregunta de José y dice: junto a los desafíos tecnológicos y productivos, la industria se enfrenta a desafíos en términos de sustentabilidad, y en Chile se está reflejando principalmente en lo que se denomina la licencia social. Reflejado en las intervenciones a los proyectos Dominga, Mina Invierno y el reciente proyecto de Andes Cooper, ¿cómo piensan que puede afectar la posición de Chile en términos de posicionamiento y atractivo de inversiones ante estas situaciones? Yo me gustaría agregarle también el antecedente que ayer fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados el tema del cierre de termoeléctricas. Entonces, ¿cómo esto podría afectar dentro de la sustentabilidad y el atractivo de inversiones al país? No sé si Juan Carlos te puede referir respecto a esto. A ver. Mira, yo pienso que Chile se ha convertido. A ver, la licencia social, la licencia ambiental son deseables, ¿no? Sin embargo, creo que todos los países tienen que ir caminando al ritmo de su desarrollo. Es decir, en la medida que mejoramos nuestras capacidades como país, somos también capaces de ir generando proyectos con estándares cada vez mayores y abordando desafíos cada vez más complejos. Tengo la sensación que en los últimos años el balance se ha perdido. Me parece que hemos ido avanzando en materia regulatoria más allá de las capacidades que el país tiene, y por lo tanto me da la sensación que no sé si el atractivo, pero la factibilidad de hacer proyectos en Chile se ha estado comprometiendo seriamente. La complejidad, déjame dar un ejemplo para precisarlo un poco lo que estoy diciendo. La complejidad en todo lo que es la materia de permisos se ha elevado a un nivel que ya ni siquiera tiene que ver con el nivel de desarrollo del país. Yo creo que se ha llegado a situaciones que yo denomino kafkianas, ¿no? O sea, muchas regulaciones complejas que no se entienden, redundantes unas con otras, con plazos que no se respetan de parte de los procesos de aprobación, con poca seguridad jurídica, es decir, un desorden muy generalizado que creo que sí está atentando contra lo que los inversionistas pueden considerar un lugar atractivo. Entonces creo que efectivamente, siendo muy necesario, importante respetar los estándares sociales, comunitarios y ambientales, Juan, creo que se cayó el internet. Se quedó pegado, ¿no? Sí, así aparentemente. Perfecto. ¿Puedo complementar?
Bueno, coincido en parte con lo que dice Juan Carlos, de lo complejo que se ha vuelto, a ver, Chile. Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas de la institucionalidad que se pueden mejorar, se pueden trabajar, pero lo que yo creo que, y él lo dice, pero yo creo que hay que destacar mucho es que hay que cambiar la forma de hacerlo también. La minería tiene que adaptarse a una nueva realidad global, mundial. Eh, Ahora, el punto está en que cuando decimos perdemos competitividad como país, y uno dice hacia dónde se está yendo esa inversión. Una parte se está yendo hacia Perú, una parte se está yendo hacia África, y eso, a ver, yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado también de hacia dónde se está yendo y hacia dónde queremos que se vaya nuestra minería. Eh, el, por un lado, hemos dicho que el mundo cada vez va a requerir mejores estándares de sustentabilidad de la oferta de sus bienes finales. Y por lo tanto eso va a implicar en una mayor sustentabilidad de las industrias extractivas en algún momento. Lo que pasa es que hoy día yo siento que está todavía desfasado en que hay un discurso de una demanda final más sustentable, pero eso todavía no se traduce en una demanda de industrias primarias extractivas más sustentables. Eh, y estamos en el quiebre, digamos, estamos en el quiebre, pero lo que tenemos que actuar rápido es mejorar la institucionalidad, tenemos que dar mayor certeza, tenemos que certeza a las comunidades, certeza a las ONG y certeza a los inversionistas. A todos se les tiene que dar certeza de que se está haciendo bien la actividad. No hay un sustituto para la actividad minera hoy día en Chile que uno diga que nos vamos a dedicar al turismo, nos vamos a dedicar a otra cosa, porque yo creo que la minería tiene que seguir siendo un motor. Hay que hacerlo de una manera distinta. Y para eso la institucionalidad tiene que aprender. Yo creo que hay mucho por mejorar, pero yo creo que no hay vuelta. Tenemos que mejorar hacia estándares más altos y probablemente vamos a vivir algunos años de desacople entre la decisión de los inversionistas que siguen a lo mejor buscando dónde es más barato y más fácil, de lo que está esperando el consumidor final algún día que diga dónde es más sustentable esta oferta. Pero yo creo que no hay vuelta. Oye, me Juan había Carlos, caído, ¿ah? ahí, Parece que sí, no sé si se me me olvidó. escucharon la respuesta. Quedamos como hasta la mitad. Sí. Ah, pucha, qué lástima. Bueno, Si quieres complementar algo en este momento. no. Ya pasó la vieja, así que sigamos nomás. Bueno, una pregunta abierta hacia los tres, de más o menos como en la misma línea. Hernán Salinas pregunta, ¿cuál sería el costo social pensando que a partir de ahora la automatización es indispensable y cómo se podría controlar esto para disminuir los riesgos de la aplicación de la misma? No sé quién Perdón, Juan quiere Carlos, si partir. yo no entendí la pregunta, no sé si me la podría repetir. por supuesto. Hernán Salinas pregunta, ¿cuál sería el costo social pensando que a partir de ahora la automatización es indispensable y cómo se podría controlar esto para disminuir los riesgos de la aplicación de la misma? Ah, bueno, yo creo que algo señalé en mi respuesta anterior, ¿no? Que estos son procesos de trade-off. O sea, se pierde por un lado, pero se gana por otro. Entonces, claro, va a haber un periodo de transición donde los sectores más tradicionales o más expuestos al problema de la automatización van a tener un efecto, un impacto. Y por eso que yo diría que hay muchas cosas inevitables en esto. Entonces, ante esa situación, lo que uno puede decir es que hay que ser proactivo. Hay que ver cuáles son los efectos que vienen, saber dónde va a apretar realmente la cuerda en esto, dónde van a venir los cambios más rápido o más intensamente, e intentar subirse a este carro, ¿no? Reinventarse, prepararse para poder estar en el lado positivo de la ola lo más rápido posible. Pero va a haber un efecto de transición de todas maneras y no va a quedar otra que estar preparado, eh, partiendo por lo que uno puede hacer como profesional. Creo que ahí está la clave, ¿no? Eric. Sí, yo concuerdo plenamente con la respuesta de Juan Carlos.
Ahora, es necesario destacar que la automatización está ocurriendo en otras industrias mucho más rápido que lo que está pasando en la industria minera. Y de alguna manera, quienes estamos metidos en la minería tenemos la ventaja de poder mirar otras tecnologías, por ejemplo, el comercio, y entender a qué tipo de cambios nos podríamos enfrentar en el futuro, tal vez no tan lejano. Indudablemente, en algún punto, la minería, ya sea por necesidad, ya sea por necesidades económicas, operativas o de seguridad, va a incrementar la penetración de la automatización en sus operaciones, y eso va a significar la pérdida de algún trabajo, pero en contraposición, y bien lo mencionaba Juan Carlos, la aparición de nuevos puestos de trabajo, de nuevas especialidades, y yo creo que es clave entender qué tipos de operaciones se están automatizando, dónde las mineras están poniendo sus fichas, dónde la tecnología tiene ciertos grados tanto de madurez como de penetración en la industria, que ya su entrada es inminente. Aquí hay que recordar que no todo en la minería va a ser 100% automatizable y no todo está en la misma etapa. Por lo tanto, yo creo que esas son las tendencias que futuros profesionales también deberán tener bien presentes en su desarrollo. Jorge. Quería mencionar precisamente un poquito algo que menciona en la pregunta, creo que Hernán, ¿cierto? Y es sobre la atención efectiva. Yo creo que no hay que olvidarse tampoco de que uno de los riesgos que tiene la actividad tiene que ver con la legitimidad. Y necesitamos una actividad que sea absolutamente legítima. Eso genera gobernanza para el desarrollo de la actividad. Y en la medida que reduce su impacto en empleo, arriesga un poco de legitimidad. Y eso es una realidad. Pero como muy bien dice Juan Carlos, hay que asumirlo. Hay que asumirlo lo antes posible y ver cómo compensa esa legitimidad. Tal vez con una mayor cantidad de empleos locales, yo creo que esto es muy relevante, y locales cuando yo me refiero a locales en la comunidad, donde se desarrolla la actividad minera, una mayor cantidad de encadenamientos hacia en la comunidad donde se desarrolla, porque si no, podemos empezar a sumarle riesgos adicionales que tienen que ver con la legitimidad de la actividad. Ahora, el punto está en que no hay vuelta atrás, insisto, esto va hacia una mayor automatización, va hacia una mayor intensidad de capital en la actividad que ya es altamente intensiva en capital, y por lo tanto hay que ver cómo nos preparamos y cómo creamos valor para el país, insisto, para seguir sumando valor y sin perder legitimidad para que la actividad se pueda seguir desarrollando, porque yo creo que es una de las tensiones que se va a producir en el mediano plazo. Más o menos en la misma línea, aquí hay otra pregunta que más que nada hace referencia a cómo percibe el área tecnológica, más que nada por el área de la simulación, mediante software de procesos, sean geológicos, mineros, metalúrgicos. ¿Estos podrían entonces quizás aportar dentro de este mejoramiento? A ver, yo creo que sí. Yo creo que es el tipo de servicio y encadenamiento que se pueden desarrollar acá, sin duda. Digamos, hay otros que es más complejo. Yo creo que ninguno es insalvable, pero hay algunos que son un poco más complejos, y particularmente los de servicio, como el desarrollo de software, simulación, eh, monitoreo. Yo creo que sí, son las cosas en las que se debiera enfocar. Ahora, de ahí yo siempre me gusta citar a los clásicos, cito a Porter, digamos, y ahí yo creo que está el foco. ¿Dónde se pone el foco de la política pública para poder aprovechar esa oportunidad? Yo creo que ahí hay una tarea. Eric, Juan Carlos, si quieren referirse sobre este tema. Bueno, yo particularmente no soy experto en los software que señala la persona que preguntó, pero sí le puedo comentar que si bien a nivel individual todos estos nuevos desarrollos, todas estas nuevas tecnologías pudieran parecer aportes marginales, que no son tan revolucionarios como se plantean, cuando uno observa la gran imagen de automatización, cambios en los manejos de datos, la incorporación de nuevas tecnologías,
verdaderamente estamos viendo que la minería está transicionando hacia una nueva forma de hacer el negocio a través de las nuevas tecnologías. Yo no tengo mucho que aportar en esta pregunta, lamentablemente. Bueno, entonces, Eric, más o menos, aquí Dominic Colina pregunta, pensando que tú eres el más cercano a nosotros, egresado hace no tanto tiempo, ¿no? Desde los USACH, pregunta cómo integrar la investigación y desarrollo e innovación tecnológica desde la formación universitaria para llegar con una mejor base, conocimiento y ser un profesional competente en la industria minera. Ya, sí, bueno, es una pregunta que no es sencilla de responder. En mi opinión, tiene que ver mucho con el nivel de conexión que tenga la academia con la industria. Esto lo hablo a título personal. En muchas ocasiones la academia está un poquito desconectada o desenchufada de los nuevos desarrollos mineros, y probablemente eso sería un muy buen punto de partida para poder ir desarrollando conocimientos y aptitudes que de verdad la industria minera está buscando y que, por sobre todo, va a buscar en el futuro. Muchas gracias, Eric. Juan Carlos, te quería hacer una consulta a nombre de Álvaro Enríquez, que ¿Ya? plantea, siendo China el mayor comprador de cobre mundial y siendo un país en el cual comúnmente ocurren brotes de enfermedades biológicas de este tipo, en el pasado se han considerado componentes de riesgo debido a enfermedades biológicas en los modelos de estimación de precio de cobre y demanda. ¿Para el futuro se considerará? Bueno, hasta donde yo conozco, este tipo de factores nunca se han modelado. Eh, sí, algunos modelos considerarán factores exógenos, ¿no? En posibilidades de situaciones no controladas o imprevistas, sí, pero específicamente no conozco este tipo de situaciones. Bueno, una de las cosas que podría ocurrir al final de esta historia, como hemos venido conversando, van a cambiar muchas cosas después de esta crisis. Bueno, tal vez una de ellas sea que en los modelamientos que se hagan, vamos a tener que agregar una posibilidad que una vez cada 10 años exista una crisis infecciosa como esta, o una crisis económica o financiera mundial que descarrile la situación. Si uno mira los últimos años, desde los años 80 para acá, estamos teniendo una gran crisis financiera o una gran crisis económica, yo diría que cada menos de 10 años. Entonces, creo que hasta ahora no, pero probablemente en el futuro vamos a tener que ser más cautos en incorporar factores no fundamentales, ¿no? Factores exógenos en las perspectivas de los mercados. Quiero agregar que efectivamente yo tampoco conozco, pero me parece una muy buena idea para mis estudiantes. Y ahí tiene varias tesis, don Jorge. Sí, sí. Aquí tenemos otra consulta. Bueno, no está identificado. Dice, ¿cuáles son sus expectativas de impacto de la minería en un momento que el país viene afectado en su ritmo económico desde la crisis social? ¿Será la minería el principal apalancador de la recuperación económica? Aprovechando, Jorge, que... Yo creo que va a ser de los juegos importantes. Yo creo que se tiene que mantener. Fue importante el año pasado y se va a ser importante este año. Insisto, más allá de que existen riesgos y más allá de que probablemente exista alguna disrupción importante en algunos casos, le asigno doble valor. El valor PIB activo, digamos, PIB real, digamos, en términos de producción, en términos de encadenamiento, en términos de motor, de cómo empuja la industria minera. Y el otro que ya insinué un poco antes es la importancia que tiene como generador de divisas para el país y para mantener a niveles acotados, entre comillas, el tipo de cambio. Me pongo dramático, si hubiera una disrupción importante en las exportaciones de cobre, nos llega el dólar fácil sobre los 1.000 pesos y genera, claro, los agricultores, digamos, a lo mejor no se van a ver tan perjudicados, pero el resto de los mortales, digamos,
sí nos veríamos gravemente afectados, y particularmente las importaciones de bienes de capital, que son fundamentales para el desarrollo y para la inversión de capacidad de generación de actividad económica futura. Eric o Juan Carlos, si quieren complementar. A ver, yo diría que también creo que la minería va a ser importante. La minería, como hemos venido analizando con los ajustes, con las medidas del caso, ha logrado mantener su continuidad operacional. Van a existir impactos, pero en lo esencial la industria minera ha sido capaz de enfrentar este desafío y por lo tanto creo que va a ser un pilar importante en mantener los ingresos para el país, ¿no? Es lo esencial. La pregunta que yo me hago, y voy a dejar lanzado un comentario tal vez un poco provocativo, pero eh, ¿se traducirá esto en un reconocimiento y en una valoración del país a esta circunstancia? ¿O la verdad que seguiremos siempre bailando con la fea, ¿no? A pesar de que la minería hace contribuciones importantes al país, no son reconocidas o no son valoradas suficientemente? Yo creo que ahí hay un tema que pensar, hay un tema que trabajar. Creo que la industria minera debería prepararse y ser capaz con humildad, pero con decisión, de mostrar que es capaz de mantener la bandera al tope en momentos difíciles para el país. Eric, si es que quieres complementar o si no para realizar otra pregunta. Sí, mira, comparto plenamente la opinión de Jorge y la de Juan Carlos. Creo que la minería ha jugado y va a jugar un rol fundamental en- en el desempeño económico del país. Ahora, leyendo la pregunta que hace esta persona, también se menciona la incertidumbre o el proceso constituyente, y creo que eso es algo que no podemos dejar de lado. La intención aquí no es generar polémica, pienso que es un tema mucho más amplio que daría para otro conversatorio, pero es necesario tener en cuenta que también la minería, como gran parte de los negocios, es muy sensible, al ser un negocio de largo plazo, a cambios regulatorios, a cambios constituyentes de tal magnitud. Por lo tanto, pienso que en la medida en que este proceso nos favorezca, probablemente la minería también va a ser una palanca que va a contribuir con la continuidad del desempeño y el desarrollo económico de Chile. Tenemos una pregunta de Rodolfo Torres que dice, quizás generalizar para la industria minera sea casi una sabía. ¿No deberíamos distinguir entre la gran minería y el resto? La gran minería puede mantenerse más tiempo con más recursos, aún en condiciones adversas. Muchas medianas y pequeñas no lo podrán hacer. Totalmente de Quizás acuerdo tomando en la totalmente de línea. acuerdo con Rodolfo también, que son realidades totalmente distintas. Y uno a veces por simplicidad y de manera casi a veces irresponsable en el caso nuestro, tiende a pensar que es solo una actividad, pero son totalmente distintas. Afortunadamente en Chile existe una institución, ya no sé cuántos años cumplió, digamos, todo de aniversario hace hace más de un par de semanas, que es ENAMI, que juega un rol fundamental. Y en ese sentido hay que apoyar, y yo creo que el Estado lo está haciendo, está viviendo momentos complejos ENAMI de partida porque a los niveles actuales de precio, fondos de sustentación y otro tipo de instrumentos de fomento que tiene, se pueden ver afectados, pero yo creo que se está haciendo una muy buena función, la institución existe, es sólida, y quien me queda ahí en el sándwich, como siempre, digamos, en la mediana minería, digamos, que puede tener mayores problemas más que incluso que la gran minería, y probablemente también mayores que la pequeña, que tiene una flexibilidad que no la tiene ninguna otra estrato productivo, digamos. Entonces, yo creo que es un tema y hay que pensar en esa actividad como se piensa en el fomento de otro tipo de industria en el país, pensando ya a nivel económico, no sé, acuicultura, agricultura, cómo se ve, cómo se pueden fomentar ese tipo de actividades. Sin duda, el tipo de instrumento que requiere la pequeña son distintos a la mediana y la grande es otro tipo, son condiciones, no fomento. Sí, yo le agregaría a lo de Jorge, que estoy, por cierto, muy de acuerdo.
bueno, el efecto de las diferentes realidades en minería también traspasa un poco al cobre. O sea, por ejemplo, hoy por hoy el oro, dadas las circunstancias que están ocurriendo en el mundo, el oro se está revalorizando, ¿no? Fuertemente. Entonces, la minería del oro puede jugar un rol, vamos a decir, un contrapeso. Y de ahí la importancia de que la minería chilena se continúe diversificando. También el hierro ha estado contribuyendo últimamente a contrapesar un poco la situación de crisis que se ha instalado más en el lado del precio del cobre. Entonces, sí, la minería son muchas realidades y es conveniente diversificar para no depender tanto de una sola situación. Bueno, en virtud del tiempo voy a realizarle la última pregunta que aparece aquí. Sé que van a quedar más en el tintero y quizás podríamos replicar la instancia en un futuro para poder seguir conversando. Y aquí la pregunta la hace Tito. Dice, estimando que esta situación se puede extender hasta fin de año, ¿es posible que Codelco no retome proyectos durante este año si su producción ya venía a la baja con un 5,3% en total de 2019 y su deuda financiera ya había crecido un 35% tras emitir 2.000 millones de dólares en bonos para financiar dichos proyectos y su misma deuda? ¿O creen que su posición de caja es lo suficientemente sólida para enfrentar la crisis y se retomarán proyectos de igual forma? No sé quién quisiera partir con esta consulta de Tito. Si quieres me tiro yo a la piscina. Ya, dale. Bueno, Juan Carlos. Ya. Bueno, yo creo que en el caso de Codelco hay que distinguir, pues Codelco ya está embarcado con proyectos que no puede tener. Entonces, una parte de su cartera de proyectos va a continuar, pase lo que pase. Respecto de aquellos proyectos que están todavía un poco más atrás en su avance, ha sido el propio Codelco el que ha dicho que está en un proceso de revisión. Por lo tanto, creo que debiéramos esperar algunas noticias, algunos ajustes, que creo que están explicados no tanto por la crisis sanitaria, sino más bien van a estar explicados por la situación financiera, que también era la otra parte de la pregunta que se nos hizo. Y en ese aspecto, claro, Codelco está en una situación financiera difícil, ha tenido que invertir como nunca en su historia y en momentos en los cuales las condiciones condiciones económicas, la economía mundial han ido más bien declinando. Por lo tanto, la presión que hay para Codelco, desde el punto de vista financiero, es bastante alta y creo que va a ser el principal condicionante para que veamos cambios en su plan de inversiones, pero insisto, no en aquellos proyectos estructurales que son fundamentales para Codelco y que ya están muy avanzados, sino más bien tal vez en proyectos que están más atrás en su avance. Jorge. Complementar, yo creo que lo contestó muy bien Juan Carlos, pero decir que es cierto, digamos, la situación de Codelco es compleja y en la medida que hoy día yo creo que tiene solucionado, entre comillas, sus problemas de caja, pero en la medida que, porque lo que plantea Tito es que si esto se extiende hacia fin de año, y eso, obviamente, hasta el momento, insisto, no ha tenido problemas de producción ni de acceso a mercado, tampoco los cargos de tratamiento se han modificado mucho y demás, a lo mejor se han modificado de forma positiva, pero en la medida que esto se extiende, o sea, no solamente Codelco, todos van a tener problemas y serios, digamos, en la medida que esto sea creciente y, por ejemplo, haya problemas para producir o para exportar. Si eso se produce, la crisis puede ser muchísimo más severa. Creo que hasta el día de hoy, como muy bien lo dijo Juan Carlos, ya está jugado en sus proyectos, no tiene mucha vuelta atrás, pero, o sea, y afortunadamente están muy avanzados, pero la situación financiera es compleja. Creo que queda espacio para una última pregunta que se me había quedado aquí que no la había alcanzado a ver. Quizás Eric podría contestarla. Juan Martínez ya había consultado anteriormente, pregunta en este momento, en la realidad actual pareciera que los espacios para mantener nichos de trabajo, tecnologías y manejo de datos
van perdiendo terreno en favor de sistemas de trabajo colaborativos, integrativos y completamente auditables. Entiendo que recientemente se lanzó una nueva plataforma tecnológica en una compañía americana llamada Eclipse Mining Technologies, que desarrolló una plataforma integradora de todos los datos mineros. ¿Piensan que este tipo de tecnología ayudará a la industria minera? Sí, creo que esta pregunta queda de algún modo respondida con intervenciones anteriores. Y claro, como yo comentaba en algún momento, al mirar en su conjunto todos estos desarrollos tecnológicos, sin duda que va a haber algún beneficio a la industria minera. En particular, esa plataforma no la conozco, será un placer sí revisarla y poder darle una respuesta más completa a Juan Martínez. Juan Carlos, si quiere hacer alguna mención sobre la Lo consulta. siento, tampoco la conozco, así que... Ah, no hay problema. No, yo tampoco la conozco. Pero me imagino, bueno, o sea, una respuesta más general es que la solución es colaborativa, no solamente en minería, en muchísimas cosas, digamos, más allá de, hoy día precisamente salí, si no me equivoco, salió una columna al respecto. Pueden tener una pausa en el corto plazo, pero probablemente, lo mencionó Eric delante, digamos, el uso de sistemas de transporte, el uso de otras tecnologías, dentro de las cuales está la economía colaborativa en general, probablemente van a tener un reimpulso una vez superada la crisis. Bueno, y ya para cerrar, quería agradecerle a Jorge, Juan Carlos, Eric, que nuevamente nos acompaña a CEMUSACH. Gracias por crear el proyecto. Por la participación. Tocamos temática desde el COVID, cómo afecta a la industria, la oferta, demanda, cómo están los commodities, cambio tecnológico, y la disposición de nuestros exponentes a resolver todas las dudas que surgieron desde los participantes. Se agradece la alta participación y nada, ojalá poder repetirlo, y gracias a ustedes, grandes referentes, y respondieron todos. Muchas gracias. Bueno, No, gracias muchas gracias a por la ustedes. invitación. Mucha Gracias. suerte. Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.